habitantes que duran en algunos casos un mandato de 4 años y en otros de 5, en el caso de Honduras que es 4 años, no ven la visión integracionista, sino que se ven sus intereses locales. Uno de los mayores problemas para el proceso de integración es la falta de visión de los mandatarios de turno por integrar Centroamérica. Centroamérica tiene una población, incluyendo a República Dominicana, de alrededor de 55 millones de habitantes. Como región es más atractiva esa población que hablar de una población individual. Luego tenemos un territorio extenso que en materia de geopolítica no es lo mismo hablar de 21.000 kilómetros cuadrados de El Salvador, si es posible que ahora es menos, a hablar de una región que está integrada desde el sur de México hasta Panamá. Por eso cuando presidimos como izquierda el Parlamento Centroamericano, generamos lo que se llamó la Agenda 10, es decir, una serie de temas que involucra a toda la región y que la vuelve atractiva en lo político, económica y social, y le daba movilidad a su población, a esos 55 millones de habitantes. Por eso nosotros propusimos el documento único centroamericano, el pasaporte único de Centroamérica, abrir la frontera a todos los países y que hubiera nada más frontera de entrada y de salir, y que toda la movilidad interna fuera como se hace en la Unión Europea. Propusimos la idea de cielos abiertos y vuelos domésticos, la eliminación del roaming a la telefonía celular, que se acabara la telefonía internacional, que era la que había en ese momento. Hay mucha gente que no comprende, por ejemplo, que la eliminación del roaming que actualmente se vive y que las llamadas son locales, tiene que ver con la política que este servidor generó con sus colegas del Parlamento en su momento. Anduvimos haciendo las gestiones con las diferentes empresas y demostrando que era mejor que las llamadas fueran catalogadas como nacionales y no como internacionales, porque así las mismas empresas iban a ganar más y el usuario iba a tener la mayor posibilidad de comunicarse. Eso lo logramos. ¿Cómo logramos también el tema de cielos abiertos? El tema de cielos abiertos no era fácil porque casi todas las políticas estaban dirigidas a favorecer a la transnacional TACA, que muchos han creído que era de origen salvadoreño, pero en realidad tenía sus bases en Honduras, en Colombia inclusive, en Costa Rica, para evadir el pago de los impuestos locales en El Salvador. Cuando anduvimos de parlamento en parlamento gestionando se hiciera el tema de vuelos domésticos y cielos abiertos, descubrimos una serie de anomalías en todos esos temas. Logramos que los parlamentos incluyeran esa temática en su política y que aprobaran la política de cielos abiertos y vuelos domésticos. Otra cosa es que los gobiernos locales, como el caso de El Salvador, obligar a las compañías transnacionales como Avianca, etcétera, que bajaran los precios. Eso no fue posible y se convirtió esto en una política que no se operativiza en el marco del beneficio que requiere. ¿En qué pensábamos en ese momento? Pensábamos en los compatriotas que están en el exterior, en esa gran población de hermanos y hermanas que viven en Estados Unidos, que pudieran hacer un puente aéreo permanente entre las tierras y ellos en Estados Unidos. Ustedes se pueden imaginar lo que significa que ustedes gozaran del privilegio de vuelos a un costo de $200-250, ida y vuelta en diferentes ciudades de Estados Unidos para poder visitar no solamente El Salvador, sino que Nicaragua, Guatemala, Panamá, República Dominicana, etcétera, y generar una economía de turismo entre los que residen en Centroamérica y los que están residiendo en Estados Unidos y otras partes del mundo. Esa era una de las grandes tareas nuestras. Lo desmarcamos en la política de la Agenda 10, que yo les voy a enviar pronto una copia de esa política. Pero también hablamos de educación, homologizar los pensum de las universidades, lograr que hubiera tránsito estudiantil entre los diferentes estudiantes universitarios a las diferentes universidades, primero estatales,
de tal manera que ese intercambio entre los hermanos centroamericanos se posibilitara y se reconozcan los títulos de unas universidades a otras, algo que para muchos desconocen lo difícil que es para un profesional graduado en una universidad de El Salvador que sea reconocido en una universidad en otro país de Centroamérica. Los procesos son bastante complejos, difíciles, pero si lográramos la integración educativa, pues precisamente nosotros facilitaríamos y generaríamos profesionales atractivos hacia otras regiones del mundo con documentos reconocidos. El otro tema era la licencia de conducir centroamericana. Hablábamos del control territorial de Centroamérica para que pueda haber movilidad de tránsito vehicular y que los sujetos que conducen también puedan trabajar en un país o en otro sin tener impedimento de los documentos. El tema de las aduanas, que es algo complicado, abrir las fronteras, pero también el tema tributario. Cuando hicimos las gestiones ante el Parlamento Europeo, si ustedes se acuerdan, nosotros estábamos en el marco de la negociación del Tratado de Unión Europea-Centroamérica, fuimos precisamente la parte política que llevó la conducción de el depósito de que ese tratado se cumpliera. No se le ha dado seguimiento, por cierto, porque lamentablemente hemos retrocedido mucho en la política de integración en Centroamérica y nuevamente nos encontramos ante la difícil situación de que cada país está viendo por sí mismo y hacia su ombligo. En el caso de El Salvador no hay una visión actual de política hacia Centroamérica y de integración. Uno de los temas fundamentales que también hemos logrado posesionar desde el Parlamento Centroamericano es el tema del turismo, el tema del Golfo de Fonseca. Hicimos gestiones ante el Parlamento Europeo y recibimos un apoyo de 22 millones de euros en aquel momento para comenzar con el plan del Golfo de Fonseca como una área de paz. Se fue declarado zona de paz. Ustedes saben que el Golfo de Fonseca le pertenece a Nicaragua, a Honduras, a El Salvador. Alrededor del Golfo de Fonseca viven alrededor de 2.1 millones de habitantes entre los tres países. Y el planteamiento era sencillo, compañeros y compañeras. Dejemos de pelearnos la pobreza y mejor generemos riqueza. Y esa joya de la naturaleza que se llama el Golfo de Fonseca, que por cierto, para aquellos que trabajan con el medio ambiente, decirles, la estamos destruyendo. Se ha convertido en la cloaca de la basura de plásticos de los tres países, tanto de Nicaragua, de Honduras como de El Salvador. Es importante ponerle atención a los recursos naturales que tenemos y esa es parte de la política del Parlamento Centroamericano. Sin embargo, el Parlamento, si no es acompañado por sus pueblos, por la ciudadanía, si no dejamos de desprestigiarlo, su tendencia es a que lo estamos destruyendo y aquellos que son antiintegración, aquellos que son de políticas colonialistas, van a terminar triunfando y haciendo que Centroamérica todavía tenga un largo proceso en el camino a convertir a los pueblos centroamericanos en hermanos y hermanas para el desarrollo sostenible de la región. El proceso también que trabajamos es el proceso de migración. El Parlamento Centroamericano tiene la Comisión de Relaciones Internacionales y de Inmigrantes y nosotros estuvimos trabajando mucho el tema de los compañeros centroamericanos y caribeños que residen en Estados Unidos, tanto los que tienen permiso como aquellos que están de manera no ilegal, porque ninguna persona es ilegal en ninguna parte del mundo, sino que no tienen sus papeles para poder hacer las gestiones adecuadas de sobrevivencia y de trabajo. Hicimos varias gestiones, creamos el Foro de Migrantes, hicimos gestiones en Washington, fuimos con delegados de todo Centroamérica y del Caribe, la primera vez que se hace una gestión de esta naturaleza, y acudimos en el tiempo del presidente Obama, fuimos recibidos y se hicieron las gestiones para que se implementaran políticas de esa naturaleza. De la misma manera hicimos convenios con México para efecto de crear las casas de los migrantes, de aquellos compañeros y compañeras que se van por la vía terrestre y que tienen que pasar por el sur de México en Chiapas. Hicimos el recorrido del inmigrante durante 2 veces de mi gestión. Nos fuimos igual que los inmigrantes y fuimos a ver precisamente cuáles eran las situaciones
Y por eso hablamos con el gobernador de Chiapas, hablamos con los alcaldes, hicimos reuniones con diferentes autoridades y al final logramos hacer un aglutinamiento entre los consulados, las autoridades mexicanas, los medios de comunicación, la Iglesia Católica, que también jugó un papel muy importante, y dejamos establecida una serie de casas de albergues, pero también descubrimos la violación permanente a los derechos humanos de la que son víctimas los compatriotas, y ustedes que viven en Estados Unidos mejor que nadie saben, porque lo han vivido en carne propia en ese largo tránsito entre Centroamérica y Estados Unidos. Pues logramos muchas de estas gestiones y hemos seguido trabajando. Lamentablemente el presupuesto del Parlamento Centroamericano es el mismo con el que inició hace más de 20 años. No son condiciones adecuadas para generar toda esta política y se mantiene con la misma situación. El Parlamento no le da beneficio a los diputados como muchos creen. Lo único que el diputado obtiene cuando es electo es una placa diplomática que le puede poner a su auto si tiene, pero no hay privilegios como automóviles, no hay privilegios como viáticos exagerados, no hay privilegios de pasajes. No tiene ese presupuesto el Parlamento Centroamericano. Hay una movilidad hacia la sede en Guatemala, para la cual sí se paga el viaje y el hospedaje, y luego deben de saber todos que el sueldo de un parlamentario centroamericano nominal es de $1,600. Ese es el sueldo de un parlamentario centroamericano. A eso hay que agregarle los gastos que implica el viaje y la estadía con la cual el Parlamento debe de vivir durante los 15 días que está en la sede de Guatemala, y luego debe de trasladarse a la sede de El Salvador y estar los otros 15 días. Cada país miembro del Parlamento Centroamericano debe de contar con una subsede. Así lo tienen cada uno de los países, y el sistema de integración está repartido. Por ejemplo, el Banco Centroamericano de Integración Económica es parte del sistema. Este tiene su sede en Honduras. La Corte Centroamericana de Justicia, que es parte del sistema de integración, tiene su sede en Nicaragua, y el sistema de integración económica tiene también su sede ahora en Panamá. Panamá es miembro de pleno derecho, es algo que logramos integrar durante la gestión presidencial que yo presidí, precisamente en la misma Agenda 10. Así que hay varios temas. Tenemos el tema de seguridad regional, que es un tema de política donde involucramos a todas las policías de Centroamérica para tener una agenda común. Esto se ha ido deteriorando porque la política de integración requiere que cada uno de los que la hacemos estemos claros del trabajo que esto implica. Por eso es importante, compañeros y compañeras, saber elegir a quienes nos deben de representar, no al partido, sino que a nuestro país, para que hagan esa lucha permanente de la integración centroamericana. No debemos de dar cheques en blanco, no debemos de permitir que la política de integración se tire al cesto de la basura, porque hay mucho que hacer, hay mucho que construir. Les decía, por ejemplo, en materia ambiental, estábamos generando la política de la no explotación minera sin que ésta sea controlada en cualquier caso, porque como ustedes pueden observar, también hay recursos minerales en Centroamérica. Nicaragua, Guatemala y El Salvador en la parte norte tienen una gran franja de minas de oro que no se dice, pero se sabe que existen, y hay documentos, y que transnacionales canadienses han querido explotar, pero que no se ha permitido porque no tienen las adecuadas herramientas para no dañar el medio ambiente. Sin embargo, en Guatemala ese proceso comenzó y se han hecho gestiones para evitarlo, ya que la contaminación llega hasta el río Lempa y daña el medio ambiente salvadoreño. O sea, mientras la disputa de la política interna, que es grosera, feroz, dañina, se mantiene, suceden muchas cosas importantes en nuestro alrededor que nos lo ocultan, como esto que estamos mencionando. Es importante que sepamos del problema ambiental que se genera en Centroamérica por políticas inadecuadas de un país con respecto al otro. Hay que poner en observación el tema del Golfo de Fonseca, el tema del río Lempa, el tema de las fronteras entre Guatemala, Honduras y El Salvador, del Triángulo Norte.
todos estos bosques que tenemos nosotros en esas zonas y que están siendo dañados permanentemente por la mano de los políticos inescrupulosos que siguen dañando el medio ambiente.